Muy bien, bien por esa información deportiva. Vamos ahora a darle paso a Pablo Callejón, que nos trae, bueno, su micro de cada mañana. Sí, no con la información deportiva. No, ¿cómo no trajiste nada deportivo? Sí, pobre la gente Independiente de Rivadavia, estuvo, pero no. Claro, mientras no traigas el termito de cada mañana temprano, la verdad que... Es maravilloso, es maravilloso. Duele Hay arrancar... que instalar esta moda, ¿eh? Cada uno con su termito termo de ese club. Del club que es hincha. ¿Qué te pasa de que, por ejemplo, vas a la playa y todo el mundo... A lo mejor tiene un termo común, pero vas a la playa, o vas a, ni hablar si te vas a otro país, una cosa así, y ya ponen el termo del club. Es como que hay que identificarse. Claro, es una... Sí, a lo mejor durante todo el año no usas la camiseta, que la tenés ahí guardada. Pero ahí te Ahora agrandás. Vas a la playa y te pones la camiseta. Te agrandás y mirá y mostrás. Ni hablar con la camiseta de la selección argentina. Bueno, Es así, bueno. Ni hablar. Es como una carta de presentación, una credencial. Está bueno, está bueno. Sí. Sí, pero prefiero que traigas el termo de la selección. Pero bueno, está bien. Unifica un poco más, decís vos. Sí, como que... Bueno, Contame. pero no es de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a cambiar de tema porque vamos a ocuparnos de la cuestión de la inflación, la pauta inflacionaria y lo que el gobierno preveía que se fue por los aires a los 15 días. Mira cómo será que prefiero hablar de River. Prefiero que sigamos hablando de River. Resulta menos conflictivo, sí, es verdad, es verdad. Bueno, lo cierto es que el gobierno, ¿qué dijo en diciembre del año pasado? Un poquito antes, noviembre, cuando planificó el presupuesto para este año. La inflación no va a ser más del 60%. Sí, tan lejos. Y en algún momento lo creímos, porque dijimos, bueno, si... comienza a desacelerarse. ¿Te acordás? En noviembre había bajado un poquito, diciembre volvió a bajar. Bueno, seamos optimistas, un 3% se preveía para abril, a lo mejor ese 60 llegamos. Es evidente que los números se fueron por los aires, esa expectativa terminó en una mera ilusión, enero arrancamos con 7 puntos, febrero igual, parece que marzo va por el mismo camino, abril... Bueno, todo nos lleva a la presunción de que podríamos estar incluso en un escenario mucho peor que el del año pasado. Porque recordemos que en 2022 la inflación comienza a desbordarse en junio, cuando se va Guzmán. En la previa teníamos una inflación de 3 puntos, 5 en los peores meses, pero cuando se va Guzmán se va a 7 y después fue muy difícil encontrar, claro, llegamos a tener un mes de 5 y algo y nos pareció que era una buena noticia, ¿no? Y la verdad es que ya a esa altura era muy angustiante. Se cerró con un 98% de inflación, pero ahora el interanual, si vos lo comparás enero y febrero, ya estamos por encima del 100%. Por lo cual, todo parece indicar que los números van a estar en 3 cifras en el interanual durante todo el año. ¿Esto qué fue lo que provocó? Porque el gobierno le pidió a algunos gremios más afines que acordaran un 30%, en algunos casos un 40% en el primer semestre para acompañar ese proceso inflacionario. La mayoría de los gremios planteó la cláusula gatillo porque había mucha incertidumbre sobre que finalmente se pudieran dar esos números. Y la verdad es que la duda, la desconfianza terminó validándose con la realidad. Porque, por ejemplo, los gremios docentes estatales en la Nación y también en algunas provincias acordaron un 40%. ¿Y esto qué implica? Bueno, que van a quedar rezagados en relación a la inflación. No solamente el 60% es incumplible, naturalmente, es algo que ocurra una situación milagrosa de la cual no tenemos ningún dato que los permita alentar. El 80%, Mechi, queda lejos. Claro. El 80% queda lejos. Por lo cual, acordar un 40% en el primer semestre no va a servir. Te exige actualizar. A la mitad de lo que te imaginaste, lejísimo. Olvídate en una mayoría de trabajadores que vienen perdiendo sistemáticamente frente a la inflación. Aquí se suma otro elemento también, que es no solamente el porcentaje, sino cómo se paga. Bueno, y ahí está el problema. Fíjate que en la mayoría de las discusiones ahí está el problema, en cómo se paga. Bueno, porque vos podés decir, ¿Está tan está bien, escalonado? dame el 40, pero dámelo ahora y claro. pongamos una cláusula gatillo y en junio vemos. Si la inflación fue el del 60, me das el otro 20. Esa podría ser una alternativa, pero lo que sucede es que hay muchos sectores que te dicen, no, yo te voy a dar el 40, pero escalonado. Y si imagínate los docentes, les ofrecen el 40, no, nos ofrecen el 40 hasta junio. Claro, ese escenario ya de por sí te pone en un lugar de muchísima desventaja. Sí. Por el porcentaje, pero además por el modo en que se va a pagar ese porcentaje.
Esto se repite en muchos gremios. A ver, la UOM había acordado un 30%. Estamos en marzo y ya dijeron, no, olvídate. Tenemos que volver, porque ese 30 era hasta junio. Tenemos que renegociar todo. Claro. Pero la mayoría de los trabajadores lo está planteando. Esto vuelve también a traernos a una discusión. El año pasado, ¿qué dijeron desde la CGT? No queremos un bono extraordinario porque esto se tiene que discutir en paritarias. ¿Qué pasó con los trabajadores el año pasado? Perdieron. Algunos lograron empatar, muy poquitos ganaron y la mayoría perdieron. Y esa mayoría hoy no se ve representada en una CGT que es una entelequia. ¿Qué es la CGT hoy? ¿Dónde está la CGT? ¿En qué discusión pública, social está la CGT? Estamos teniendo un escenario devastador para los trabajadores. ¿La CGT forma parte del debate público? Evidentemente no. Es una central que responde a intereses que no son los que representan. Y ahí hay una discusión central, Mechi, ¿no? Porque ¿cómo se puede sostener 5 años de pérdida del poder adquisitivo? Paritarias que vienen perdiendo el año pasado y que van a perder este año. Por lo menos hasta ahora lo vienen haciendo. Y no hay presencia en las calles. No hay malestar. Las bases les están ganando a las centrales obreras. Pasa en Córdoba. Y bueno, claro, mira, el personal de salud, los docentes, universitarios, todos saliendo a las calles. Todos saliendo a las calles, a pesar de que las centrales obreras quedan... De hecho, el sindicato más importante en Córdoba, el Sindicato de Empleados Públicos, hoy tiene un estado muy gris de discusión. ¿Por qué? Porque los trabajadores han armado lo que se llama Trabajadores Unidos de la Salud, que es una agrupación en la que están plantándose ante el gobierno provincial de Córdoba, mientras el CEP, cuyo titular es legislador del oficialismo en el gobierno cordobés, ha pasado a ser una figura muy opaca, muy gris en la discusión salarial. Este es el gran dilema que se plantea hoy en la Argentina. La central obrera y los grandes gremios acompañando al gobierno, mientras los trabajadores pierden sistemáticamente frente a la inflación. Aquel planteo de un 60% que se había dado en el presupuesto quedó absolutamente viejo. Los acuerdos que lograron algunos gremios con el Estado, por ejemplo, los docentes con un 40%, quedó absolutamente desactualizado. Y vamos hacia una inflación que podría estar bastante por encima del 100%. En ese marco hay un contexto electoral, un gobierno que no tiene reservas, que debe reducir el gasto fiscal para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Eso implica más ajuste. La canasta básica alimentaria ya está por encima de los 180.000 pesos para una familia tipo. Hablamos de 2 adultos y 2 menores. A esto hay que incorporar el costo de un alquiler y sumemos un elemento que es central, insisto yo desde hace mucho tiempo, del cual no se habla, que tiene que ver con el endeudamiento de las familias. Las tarjetas de crédito, el crédito que no podés pagar, si te metiste en un autito, si estás pagando un televisor. Y toda esa situación desborda la economía familiar, la pone en jaque. Hay una enorme desorganización para una mayoría de las familias. En un país que crece, o que ha crecido, ahora estamos en un camino hacia un estancamiento con inflación, y al mismo tiempo con trabajadores cada vez más complicados y empobrecidos. Será muy difícil pensar cuál puede ser un número para la inflación de este año. Seguramente esto se va a terminar saldando en noviembre o diciembre, con una cuota, con una cláusula gatillo. Ahora, ¿qué pasa para esos trabajadores? Hay un 30% que está en la informalidad, Mechi. ¿Con quién negocia la informalidad? Con nadie. No, con nadie, están solos. Están solos, están en negro, ¿no? ¿Qué pasa con los emprendedores que no pueden ir actualizando al mismo ritmo de la inflación? ¿Y qué pasa con los gremios más chicos? O esos gremios que no pueden que no son camioneros, que no son bancarios, que no te pueden paralizar no toda una fuerza, actividad. Claro, que no tienen la misma fuerza que los... Que no tienen la misma fuerza. Bueno, muy complejo la realidad, y mientras esto sucede, en lugar del gobierno de hablarle a los trabajadores, se reúne nuevamente con el fondo. Bueno, el desenlace no parece que pueda ser el mejor. Muchas gracias. A ustedes.